serie que se llama Dios provee. Dios provee. Y eso es solamente una frase de 2 palabras. Con solo 2 palabras. Es una verdad con 2 palabras. Dios provee, pero contiene verdades que son esenciales para nuestra fe, esenciales para nuestra vida. La primera palabra es ¿cuál? Dios. No estamos solos en este mundo. No estamos solos enfrentando las adversidades y las crisis financieras y económicas que estamos viviendo. No estamos solos. Dios está con nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles y mucha gente dice: eso es culpa de Petro, el castrochavismo, el comunista, ese guerrillero del sur. No, eso es un problema a nivel mundial. Yo he hablado con hermanos que están en España y dicen: no, también aquí todo está caro. Y he hablado con amigos en Estados Unidos y dicen: pastor, aquí también todo está costoso, la gasolina está increíblemente cara. En Argentina, en Chile, en Brasil, todos los países del mundo están pasando crisis económica por las guerras, por las consecuencias del cambio climático, por la pandemia, todos los efectos de la pandemia. Es una crisis a nivel global, pero en medio de esa crisis que estamos viviendo a nivel global y que afecta nuestras finanzas personales y afecta a nuestra familia, Dios está con nosotros. Dios está al lado de nosotros, interesado en ayudarnos a salir adelante. Y la segunda palabra es ¿cuál? Provee. El Dios en quien confiamos es bueno. Esa es una verdad que usted encuentra por toda la Biblia. Dios es bueno y provee para nuestras necesidades. Dios es un Dios que de principio a fin en la Biblia tiene esta característica: Dios da. A Dios le gusta dar. Dios es un Dios generoso. Dios siempre está dando y dando en abundancia. Por toda la Biblia vemos esa verdad. Dios siempre está dando. Y esas son las bases de esta serie de enseñanzas. Casi ninguno de nosotros tiene problemas económicos, ¿verdad? Casi ninguno de nosotros tiene deudas. Casi ninguno de nosotros está pensando: uy, ¿cómo hago para pagar tal cosa? ¿Y me alcanzará el salario para el fin del mes? Pero también nos preguntamos: ¿será que la Biblia, que Dios en su palabra tiene algo que enseñarnos para guiarnos a ser más sabios en el manejo del dinero? Puede ser posible, es posible que tal vez nuestro problema no sea tanto económico, sino administrativo. No es que de pronto no tengamos, sino que no sabemos administrar con sabiduría lo poco o mucho que tengamos. Y este es el libro donde encontramos sabiduría. Sabiduría para nuestras decisiones cotidianas, para saber cómo criar a nuestros hijos, cómo tener un buen matrimonio, cómo resolver problemas, cómo llevarnos bien con la gente. Pero también sabiduría. En la Biblia está llena de sabiduría para saber cómo nosotros ser mejores administradores de lo poco o mucho que tengamos. ¿Tiene la Biblia algo que enseñarnos en medio de estas crisis que estamos viviendo? Tal vez usted dice: yo no creo en la Biblia. Sí, mucha gente dice: yo no creo en la Biblia porque eso lo escribieron los hombres. Pues claro que lo escribieron los seres humanos. Yo nunca he visto un burro escribiendo, o usted sí. Todo lo que usted lee lo han escrito los seres humanos. Y aún así lo lee. Y aún así se deja guiar por lo que lee. Entonces, aunque usted no crea en Dios, aunque usted no crea en la Biblia, estos principios le pueden servir a usted, porque son principios, enseñanzas
que son verdad para cualquier situación, cualquier tiempo y cualquier persona. Usted los puede aprovechar. Vamos a mirar historias en la Biblia que nos pueden enseñar cómo enfrentar las crisis financieras, las crisis económicas que vienen a nuestra vida. Y a través de historias, como digo. Y la primera historia que vamos a ver hoy es la historia de una mujer muy pobre y viuda, pobre y con hijos. Esto sucedió hace más o menos, hace unos 2.850 años. Las crisis económicas no son de hoy en día. Las crisis económicas, las crisis de familias tratando de poner pan a la mesa, no son nuevas. Los seres humanos siempre hemos estado enfrentando esto. Esta mujer era viuda en una cultura, en una época, en un medio social donde las mujeres viudas no tenían derechos, no tenían posibilidad, no había CISBEN, no había ayudas del gobierno, no había bienestar familiar, no había una herencia, no había ¿cómo se llama eso? Una pensión heredada por el esposo, nada de eso. Esta historia la encuentra usted en Segundo de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7, Segundo de Reyes 4, del 1 al 7. Y vamos a ver a través de la historia de esta mujer que Dios desea que usted pueda confiar en Él cuando el camino se pone difícil y todas y todos pasamos por tiempos difíciles. Segundo de Reyes dice así: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas suplicó a Eliseo. Eliseo era el profeta más importante en ese momento. Mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, que no sean pocas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenas, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió a uno de sus hijos que le pasaran otra más y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien ordenó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el tiempo, con el dinero que te sobra, podrán vivir tú y tus hijos. Esta es la historia, para algunos de ustedes muy conocida, la historia de esta viuda con hijos y deudas. Y yo no sé qué es lo primero que usted nota en la historia de esta mujer. Yo sé que lo primero que notamos nosotros es lo que ella hizo. Pero ¿sabe una cosa? Yo he aprendido a mirar de otra manera las historias, es lo que ella no hizo. Lo que ella no hizo. ¿Le interesa saber? Porque a veces mirando lo que ella no hizo, aprendemos nosotros a no hacer lo que hacemos nosotros. Miren lo que ella no hizo. Primero, no se deshizo de sus hijos. No se deshizo de sus hijos. ¿Han escuchado historias, verdad?, de madres que quedan con sus hijos y en su desespero, la opción que ven es que entregar a sus hijos al bienestar familiar o a otra persona, deshacerse de sus hijos. Ella no renunció a sus hijos. Segunda cosa que no hizo: no se vendió. No dijo: no me queda más sino ser prostituta.
que eso era más o menos lo que se esperaba de una mujer en esa cultura. Ella no se vendió, no renunció a sus valores, a sus principios. Tercero, no renegó de Dios, no abandonó su fe. Mi esposo, tanta dedicación que tuvo al Señor, y mire Dios cómo le pagó, le dejó endeudado, lo dejó lleno de problemas. Dios no nos ayuda. Ella no renunció a su fe. ¿Cuántas veces nosotros renegamos de nuestra fe? Por problemas grandes o pequeños. Ella no renunció a su fe, no renegó de Dios. Lo otro que no hizo fue que no se dejó ahogar por la angustia. No se dejó ahogar por la angustia. No entró en desesperación. Y el problema era grande. Viuda, con hijos, endeudada, pobre. Y ahora sí que no se dejó controlar por la angustia. Y por último, ella no confió en el azar, la suerte, la brujería. Ahí voy a lanzar una pedrada para muchos. Ay, Señor, tú sabes que estoy muy necesitado. Señor, que me gane chance. Que me des el número del balón. O voy a ir donde el brujo tal o la bruja tal que me va a dar un riego especial para la buena suerte, para quitar la sal, que estoy salada. ¿Ven? Eso fue lo que lo hizo ella. Diferente a cómo actuamos muchas veces nosotros hoy. No, yo me gano el baloto y con eso arreglo todos los problemas. Señor, yo no te pido el baloto, al menos un chancecito ahí de 5 milloncitos, Señor. Con eso tengo. Eso fue lo que ella no hizo. Ahora miremos lo que ella sí hizo. Lo que ella hizo. Y básicamente se resume en una frase. Y es esta: la búsqueda de consejo sabio y el trabajo inteligente están ligados a la salud económica. Dos cosas que ella hizo: buscó consejo sabio, y se dedicó a hacer un trabajo en forma inteligente. Vamos a ver el primero. Cuando estemos en medio de una crisis económica o lo que sea, hoy nos estamos enfocando en lo económico. Cuando estemos en una crisis económica, lo primero que debemos hacer no es hacer el chance, no es buscar al brujo, es buscar ¿qué? Consejo sabio. Y hago énfasis en la palabra sabio. Consejo sabio. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. Esta mujer buscó a Eliseo, el profeta, y les puso su problema. ¿Y cuál era su problema? Que su esposo había muerto, y a pesar de que era un servidor de Dios, había dejado a su esposa y a su familia, a sus hijos, en problemas y endeudado. Miren, hay personas que vienen a la iglesia, saben muchos versículos de la Biblia, pero viven como la gente que no conoce a Cristo. No sé si es usted, espero que no. Pero hay personas que vienen a la iglesia, se dan los versículos de la Biblia, oran y saben mucho de cosas de la iglesia, pero viven como cualquier otra persona que no es de la iglesia. Manejan sus finanzas como una persona que no es de la iglesia. Conocen las verdades, pero no las viven. Y por eso, como en este caso, muchas viudas no lloran tanto por la pérdida del esposo, sino por las deudas en las que las dejó su esposo, porque ni para el entierro dejó.
Hombre, le voy a preguntar, hombres, ¿cuántos hombres hay aquí? Les voy a preguntar, ¿cuál sería la condición en que quedarían sus hijos y su esposa si usted muriera hoy? ¿Cómo sería la situación? Como esta mujer viuda que tenía un excelente esposo, servía a Dios, pero malo para el manejo financiero. ¿Cómo quedaría su esposa y sus hijos si usted muriera hoy? ¿Cuántas deudas dejaría a su esposa si usted muriera hoy? Tristemente, uno de los secretos mejor guardados de los esposos hacia sus esposas es cuánto ganan. Yo porque le tengo que decir a ella cuánto gano yo. Mi plata, yo trabajo, cuánto trabajo yo ahí le paso lo de ella, pero la plata es mía porque yo la trabajo. No se han dado cuenta que el matrimonio, como muchos dicen, y es la verdad, el matrimonio es la muerte a una vida individual, porque ahora ya no es uno sino dos, y cada uno debe compartir con el otro lo poco, mucho o nada que tenga. Comparten su vida. Muchas esposas no saben las deudas que tienen sus esposos, ni en qué se gastan su dinero. Y si llega a morir, qué sorpresa desagradable se van a llevar cuando empiecen a llegar los cobradores. Ahora, cuando esta mujer busca al profeta, este profeta de Dios, lo primero que le pregunta a esta mujer es esto, o lo segundo que le pregunta es: ¿y qué puedo hacer por ti? Eso fue lo primero, le preguntó Eliseo. Dime, la segunda pregunta, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes? Esa pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y ella simplemente respondió: yo no tengo nada en casa. Ella no ve nada. Porque eso es lo que hacen los problemas. Los problemas son tan agudos en nuestras vidas que no nos dejan ver más allá de ese problema. Por eso es que necesitamos consejo sabio. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted está en un problema de cualquier tipo, usted no ve más allá de ese problema, no ve cómo solucionarlo, pero cuando pide consejo, alguien viene y le dice esto, y dice: ay, yo creo que no lo había visto así. Ay, claro, esa puede ser una opción. Hay que buscar consejo sabio. Esta mujer estaba enfrascada en su angustia, en su problema, no ve las oportunidades, no ve la solución. Pero no buscamos consejo sabio por orgullo. Yo, ¿por qué voy a andar contándome mis problemas a otra persona? ¿Sí o no? Aquí hay muchos que me están mirando y tienen ese pensamiento: yo, ¿por qué voy a andar contándome mis problemas a otras personas? Eso se llama orgullo, o por vergüenza, o porque simplemente ya sabemos lo que nos van a decir y no nos gusta. No, es que yo sí le digo al pastor, yo sé lo que me va a decir el pastor y eso no me gusta. Entonces, lo primero, en medio de una crisis económica o de cualquier tipo, es busque consejo sabio. Lo segundo, trabajo inteligente. Trabajo inteligente es muy diferente a trabajo ¿qué? Duro. En nuestra cultura colombiana se nos ha enseñado que hay que trabajar duro. ¿Recuerdan una frase de alguien por ahí que decía: trabajar, trabajar, trabajar? O sea, como burros. Pero lo verdaderamente sabio no es trabajar más fuerte, más duro, sino trabajar más inteligentemente. ¿Usted ha visto quiénes son las personas más ricas hoy en día en el mundo? Son los que trabajan más duro o más inteligentemente. Hay peladitos, hay muchachos que no cumplían antes de 30 años, ya eran multibillonarios. ¿Por trabajar como burros? No, por trabajar
inteligentemente. Y eso es lo que le aconseja este hombre de Dios a esta mujer. Le dice Eliseo: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. El primer consejo sabio que le da Eliseo es este: no se aísle. En medio de sus crisis y problemas, no se aísle, que es lo que generalmente hacemos nosotros. No, yo no tengo por qué contarle mis problemas a nadie, yo aquí con Dios oro, Él me escucha. Pero el hombre de Dios le está diciendo: busque a sus vecinos, no se aísle, conéctese con una comunidad, porque es mejor así para encarar los desafíos de la vida. Usted puede ser la viuda que tiene el problema, o puede ser el vecino que puede ayudar con la vasija para la viuda. Por eso es tan importante vivir en comunidad. Por eso es que Dios siempre nos está diciendo que seamos parte de su familia, de su pueblo. Luego, este hombre de Dios le dice: entra a la casa con tus hijos, cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas, y a medida que las llenes, ponlas aparte. Lo otro que nos está encontrando allí, el hombre sabio le dice a esta viuda: involucre a toda la familia. No se aísle primero. Lo segundo, involucre a toda la familia. Y especialmente quiero decirle: involucre a sus hijos en la solución de los problemas. Yo lo voy a decir porque conozco algunas historias de ustedes. Hay padres y madres que se endeudan, no teniendo sino crisis económica. En medio de la crisis económica se endeudan para comprarle la última consola de videojuego al niño. Ay, es que el niño la quiere, es que el niño me la pidió, y se endeudan. El niño le puede decir que le va a dar una estrella, pero usted no puede hacerlo, todo lo que el niño le diga. Con nuestras hijas, nosotros siempre éramos muy sinceros en decirle hasta qué punto podíamos nosotros darles algunas cosas que nos pidieron. De una vez ellas sabían que si nos iban a pedir una consola de juegos de ese video, eso estaba negado. Eso estaba no solamente negado por razones económicas, sino por razones de... ¿Ya? Entonces, usted involucre a sus hijos en la solución del problema y no haga que sus hijos sean los que agudicen el problema. No, es que mi niño nada más se pone tenis de tal marca y ropa de tal marca, porque es que se lo merece todo, es mi baby. No, involúcrelos, quiere decir: vean, quisiéramos darle todo eso, pero no tenemos, no hay forma, eso no está en nuestras posibilidades. Ah, pero mis amiguitas, bueno, voy a hablar con el papá de sus amiguitas. No hay forma. Entonces tenemos que involucrar a nuestros hijos en la solución, como hizo esta mujer. Luego también oración. Ella ¿recuerdan esa frase de Jesús también? Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿qué? Ora. Y aquí está como una alusión a eso: orar al Señor. Orar al Señor. En medio de las crisis económicas hay que orar al Señor. Y tenga presente eso: todas las vasijas, las grandes como las pequeñas, es decir, ponga cuidado a lo grande y a lo pequeño, porque es que nosotros decimos: no, es que nosotros no tenemos gastos grandes. Sí, pero tienen que una cantidad de gasticos pequeñitos que hacen por todos los grandes. No, es que yo no me compré un blue jean de 300,000 pesos, pero se compró chichiguas de
de la gaseosa con el buñuelo en la mañana y por la tarde el cafecito con la empanadita y al otro día esto, y empiece a sumar todo lo que se gasta en la palabra que usamos aquí, galguerías, y vale más todo lo que usted se come en galguerías que el bendito blue. Entonces, ponga cuidado a lo grande y a lo pequeño. Luego dice enseguida, el versículo 5, enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue, luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que él le pasaba. ¿Qué fue lo que hizo ella? Obedeció, obedezca, porque se necesita valor para obedecer, porque se necesita valor para confiar. ¿Sabe por qué necesita valor para obedecer? Porque se necesita valor para confiar. Hay que ser muy valiente para confiar. Por eso no solo hay que oír los consejos, hay que llevarlos a la práctica. No nos ganamos nada con buscar consejos y decir, ay, sí, qué bueno, eso sí, pero no hacemos nada. Haga su parte, el otro, haga su parte. Esta mujer lo hizo, trabajó inteligentemente. Otra vez, hay una diferencia en trabajar duro y trabajar inteligentemente. La gente de nuestra cultura dice, es que si el trabajo diera plata, los burros tendrían chequera. ¿Sí han oído eso? Pero el trabajo es una bendición. Dios bendice a los que trabajan inteligentemente. Dios bendice el trabajo honesto. Jesús dijo lo siguiente: mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Sabe quién trabaja? Dios. ¿Y usted no quiere trabajar? Porque el que trabajan los burros. Dios hasta ahora trabaja, dice Jesús. Dios es alguien que no está allá, voy a ver qué están haciendo esta humanidad, voy a ver con qué salieron. No, Dios no está perdiendo el tiempo. Dios está trabajando inteligentemente. Versículo 6, cuando ya todos estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas con el dinero que te sobre, podrás vivir tú y tus hijos. ¿Qué le dijo este hombre cuando ya el aceite había acabado de fluir? Le dijo que paga tus deudas. Cuando se empieza a llenar la necesidad, no se olvide de que el problema aún no ha desaparecido, sigue allí, está allí. ¿Cuál era el problema de ella? Dice, mis hijos están a punto de ser vendidos como esclavos porque no tenemos cómo pagar las deudas que nos dejó mi difunto y querido y amadísimo esposo. El problema eran las deudas. Y ahora viene y le dice, ya tienes, vende el aceite, paga tus deudas. No se olvide que cuando empieza a mejorar la situación, aún faltan cosas por hacer. Conozco a muchas personas, no voy a decir nombres, que han estado en crisis económica y apenas empiezan como a salir un poquito. No, vámonos para San Andrés. Ay, es que no lo merecemos después de tanto padecer. Vamos a San Andrés y lo dividimos en 48 cuotas. Es decir, salen de una deuda para meterse en una deuda. Pero así somos. Pero es muy claro el consejo del profeta: paga tus deudas. No dice haga una fiesta, celebre que ya está saliendo de problemas, mate un marrano, invite a los vecinos que le prestaron las vasijas. No, paga tus deudas. Es decir, debe continuar la solución. Porque hasta que no pague la deuda, usted no ha solucionado nada.
Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de las deudas? Y yo sé que más de uno va a empezar a mirarme mal y a tirarme trompa, pero ahí va porque esto es lo que dice la Biblia. Proverbios 22:7. Los deudores son esclavos de sus acreedores. No voy a pedir que levanten la mano los esclavos que hay aquí, pero la Biblia dice que quien tiene deudas es un esclavo. Qué palabra dura, ¿no? Qué palabra tan dura. Quien debe es un esclavo. Ahora, si usted participa en el taller de finanzas, le vamos a explicar un poco más qué significa ese versículo. Por ahora se los dejo así solamente. Esclavos. Y Salmo 37:21. Los malvados piden prestado y no pagan. ¿Cómo se llaman las personas que piden prestado y no pagan? Malvados. No voy a decir a cuántos de ustedes le digo decirles malvados porque no me han pagado. Pero algunos tienen deudas. Entonces, ¿qué tipo de persona quiere ser usted? ¿Un esclavo o un libre? ¿Un malvado o un justo? Si toma en serio lo que hoy ha escuchado de la palabra de Dios, esta es la pregunta que quiero que usted responda con sinceridad en su mente, en su corazón, con toda su inteligencia. Si yo tomo en serio esta enseñanza, ¿qué cambios debo hacer en mi vida? ¿Qué cambios debo hacer en mi vida después de escuchar lo que escuché hoy? Ahora, yo sé que pues no necesito hacer ningún cambio. Felicitaciones. Ya sé qué tipo de persona es usted. Tal vez usted necesita buscar consejo sabio. Busque consejo sabio. Tal vez necesita empezar por allí. Voy a buscar consejo sabio. Por eso quería combinar esta serie de enseñanzas con los talleres de finanzas familiares y personales. Porque yo sé que muy pocos van a venir aquí porque les da pena, son orgullosos. Pero en el taller de finanzas usted va a poder recibir consejo sabio. O tal vez necesita hacer eso, inscribirse en el taller de finanzas. Ahí con la Amador al final. Inscríbase en el taller de finanzas. O también usted puede confiar en el Señor. La Biblia dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Porque Dios, ¿qué? Dios provee. ¿Y eso qué quiere decir? Que no solo se requiere el esfuerzo humano, sino también la confianza humana. Escúchelo bien. Para salir adelante en las crisis de nuestra vida, no solamente necesitamos el esfuerzo humano, necesitamos también la confianza humana en Dios. Usted necesita trabajar más duro, sí, pero necesita confiar más en Dios. Haga su parte, trabaje con inteligencia, mire qué tiene, pero también puede hacer algo para ayudar a alguien. Porque como decía ahora, usted puede ser la viuda que tiene necesidad, pero puede ser el vecino que tiene una vasija para ayudar a alguien. Entonces, ayude a alguien que lo necesita. Miren, como decía al comienzo, Dios, en toda la Biblia, Dios es un Dios que siempre está dando, que no se cansa de proveer. Pero Él no solamente nos provee cosas materiales, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Dios provee para todo, toda necesidad humana. Dios provee amor, compañía, perdón. Dios provee gracia. Dios provee una familia espiritual. Reciba lo que Dios le provee. La Biblia dice: porque
porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, que proveyó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Reciba lo que Dios le da, reciba lo que Dios provee para su más grande necesidad, porque tal vez, usted piense como la gran mayoría de la gente en Colombia, en el medio de esta crisis económica, que su más grande necesidad está en el bolsillo. Y Dios nos recuerda que nuestra más grande necesidad está en nuestro corazón. Su más grande necesidad no es tener dinero en el bolsillo, sino un Salvador para su vida. Y reciba lo que Dios le está ofreciendo: salvación, perdón y una nueva vida. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, en esta mañana nosotros estamos delante de ti como esta viuda, necesitados, y no solamente de cosas materiales, necesitados, enfrentando crisis económicas. Reconocemos que nuestra más grande necesidad está en nuestro corazón y no en nuestro bolsillo. Por eso te pido, Señor, que todos los que estamos aquí en esta mañana recibamos lo que tú nos ofreces a través de Cristo Jesús: vida eterna, perdón de nuestros pecados, salvación, una nueva vida. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, en medio de las crisis que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel familiar, personal. Ayúdanos a confiar en ti y a demostrar que confiamos en ti, haciendo lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a ser obedientes como esta mujer lo fue, y veremos lo que ella vio, que Dios es un Dios que provee. En ese Dios confiamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.